Cuando me enteré de que Rockstar Games volvería a lanzar este juego en su edición remasterizada, vaya que me sorprendí. Pero cuando me enteré que también llegaría al Nintendo Switch, no pude esperar para tenerlo en mis manos. ¿Qué tal funciona este título en la consola híbrida portátil casera? Este es nuestro review de L.A. Noire Switch Edition. Hace 6 años L.A. Noire hizo su primera aparición en el PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Un título que creó su propia tecnología de reconocimiento facial para traducir las expresiones de los actores al juego. Pues al tratarse de un juego de detectives, el ver las reacciones de los interrogados te puede dar la señal que necesitas para saber cómo reaccionas. En esta ocasión tomas el papel de Phelps, un ex militar cuya actitud y disciplina lo llevan a pasar de policía común a un rango de detective más alto, lo que le permitirá resolver los casos más oscuros de LA, mientras descubre su pasado en el ejército al lado de su compañero Kelso. Si bien la historia de Phelps y Kelso se va desarrollando en cinemáticos, la mayor parte de los casos se pueden tratar como independientes, y es ahí donde la fórmula encaja perfectamente con el Nintendo Switch. El juego nos ofrece un mapa de mundo abierto, sin muchas áreas por explorar fuera de la historia principal, pero en el que ocasionalmente puedes encontrar algún crimen en progreso que por amor al arte y a la justicia puedes resolver. L.A. Noire se trata de crímenes, y para resolverlos tendrás que enfrentar situaciones como investigar pistas en la escena del crimen y en los hogares de los involucrados para conseguir suficiente evidencia con la que te sea posible señalar a algún culpable. Interrogar a los involucrados para conseguir atar los cabos sueltos descifrando su pensamiento para saber si tienes que verte como el buen policía o el mal policía, ocuparlo con alguna evidencia. Perseguir a los incriminados de pie o en carro para que no se escapen de la justicia. Atacar con armas de fuego para acabar con enemigos armados o bien combate mano a mano para salir de aprietos. Estos 4 elementos son con los que cuentas a tu disposición en cada caso, y cada caso tiene un guión bien pensado que te hará brincar de una locación a otra para llenarte de la mayor cantidad de evidencia para encontrar al culpable. Al ser un juego de detectives deberás tener mucha paciencia para explorar las áreas y cierta de evidencia, pero si eres desesperado el juego también te permite gastar puntos que conseguirás conforme avanzas, para mostrarte toda la evidencia obtenible en una zona. El juego también te ofrece ciertos hints en el sonido y la vibración que te indicarán si aún cuentas con evidencia por encontrar en la zona, o si te encuentras físicamente cerca de una pista. La fórmula va muy bien con la idea del Nintendo Switch. Avanzas un caso en tu casa y si vas a salir puedes seguir avanzando otro caso en tus tiempos muertos. Adicional a esto, el juego ofrece controles habilitados con la pantalla táctil para manipular la cámara, interactuar con objetos o dirigir a tu personaje. Este último lo encontré un poco torpe en su funcionamiento, pero puedes jugar con un híbrido de los controles táctiles y Joy-Cons. También el HD Rumble te permite sentir en buena medida la puesta en marcha del carro, los pasos de tu personaje al trepar o incluso el momento de estar cerca de una evidencia. Esta edición incluye el juego completo y todos los DLCs que salieron posteriores a su lanzamiento, por lo que para poder disfrutarlo es necesario que cuentes con una micro SD adicional, pues el almacenamiento interno del Switch no te permitirá instalarlo a menos que cuentes con una. 6 años después podemos ver una mejora visual en todas las nuevas ediciones, incluso en el Nintendo Switch también es bastante gratificante. Solo si pones mucha atención al detalle, podrás ver reflejos poco trabajados y ocasionalmente en el modo consola de hogar ciertas caídas de framerate, pero nada significativo que arruine por completo la experiencia. La música va totalmente de acuerdo a lo que encontrarías en esa época. En aquel entonces L.A. Noire nos trajo una de las fórmulas más completas que podemos encontrar en los juegos de detectives, con una expresión bastante realista en cada uno de los personajes. Esto se hace bastante evidente en los diálogos e interrogaciones que te harán sentir que estás viendo a una persona directamente. El enfoque del juego es cinemático, por lo que si eres amante de la intriga y un desarrollo prolongado pero satisfactorio, este juego es para ti. Si por el otro lado la paciencia no es lo tuyo, la versión de Nintendo Switch puede ser justo lo que necesitas, disfrutando de un caso en cada tiempo muerto que se te presenta. Sin duda alguna la combinación del gameplay y la portabilidad de Nintendo Switch hacen de esta versión la mejor forma de disfrutar L.A. Noire. L.A. Noire ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. ¿Ya lo probaron? Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. Les dejamos en la descripción la liga al review completo. Que no se les olvide que para lo mejor del mundo de los videojuegos, Enter the Zone. Estamos en VG Zone. Hasta la próxima.